Bueno, hermanos, continuamos con el estudio de los libros de los profetas menores o el libro de los 12 y vamos en estos momentos a, permítanme compartir pantalla, por favor. Aquí. Tenemos el libro de Habacuc, vamos a ubicarlo primeramente acá en la línea de ubicación. Bueno, ya estuvimos viendo Joel, Miqueas, Nahum y Sofonías, que son los que se encuentran en el sur, y ahora tenemos a Habacuc casi ya llegando al último de los profetas preexilio. Vamos a ubicarlo acá también en el orden cronológico como lo hemos visto. Lo tenemos aquí, mírenlo aquí, Habacuc, el libro número 8, en el 608 al 598 antes de Cristo. Ahora, permítame, volvemos a esta parte de la guía. Lo tenemos aquí, resaltar. Ok, Habacuc. Bueno, de este profeta, de verdad que no tenemos conocimiento de él, no tenemos nada de conocimiento de su genealogía, la fecha exacta, el reinado en el que se dio. Por los acontecimientos narrados dentro del libro, tenemos una facilidad para ubicarlo, pero no podemos ser 100% exacto con lo que allí se estaba viendo. Lo ubicamos alrededor del 609 y hay una razón para ubicarlo allí, y es que el ataque babilónico del imperio babilónico se encontraba muy cerquita, y Habacuc es como ese profeta que en respuesta al Señor va a preguntarle al Señor por qué viene tanta maldad para el pueblo de Judá. Si se supone que el pueblo de Judá es el pueblo del Señor, ¿por qué sufrirá tanto con todas estas cosas? Que vamos a ver más aquí, el propósito del libro. Mientras Jehová trae juicio, los justos vivirán por la fe, esperando su salvación eterna. Vamos a ubicar a Habacuc en medio del 609, es más o menos el periodo en que Jeremías todavía estaba profetizando. Acuérdense, hermanos, que Jeremías estaba profetizando antes de la caída de Jerusalén, y aún siguió profetizando, aún después de que el imperio, perdón, aún desde que los judíos cayeran, no llegando hasta 586, porque sabemos que prácticamente esa es la parte final del imperio, perdón, del pueblo de Judá cuando cae por completo, pero durante todas las advertencias anteriores a través de Jeremías, el Señor le estaba advirtiendo. Con Habacuc también pasa algo muy similar. Habacuc está hablando en un periodo de tiempo antes del momento de la caída, pero ya la caída estaba allí muy cerquita. Entonces, acuérdense que en los libros de los profetas anteriores, como en algunos de los mayores, estábamos hablando de que era un llamado al arrepentimiento, pero ya no para salvar a la nación como tal, sino para que hubiese para que se pudiesen salvar de manera individual algunas otras personas. Y creo que el propósito del libro nos habla mucho de esto, porque nos habla de que los justos por la fe vivirán. Entonces, estamos hablando de que aquellos que pusieran su confianza en Dios, aquellos que fueran fiel al Señor, esos sus vidas iban a ser guardadas, sus vidas iban a ser salvadas, porque el juicio de Jehová ya venía, y venía en gran manera, y ya con todas las advertencias, las terribles advertencias que el Señor había hecho en tiempos pasados. El Señor ahora está diciendo, bueno, voy a salvar, todavía hay oportunidad de salvación, pero de salvación de manera individual. Una de las cosas que más resaltamos en el medio del libro es la manera como se da este libro. Quizás este libro tiene una particularidad, algo muy diferente del resto de los libros, y es que este libro es prácticamente un diálogo. Este libro es un diálogo entre Habacuc y el Señor, es un diálogo personal en que cuando usted lea seguramente va a estar viendo la primera queja de Habacuc, la segunda queja de Habacuc. Esas quejas son diálogos que Habacuc tiene con el Señor, y el Señor le está respondiendo a Habacuc. Encontramos semejanza con el libro de Jonás y con el libro de Job, porque también en estos libros vemos un diálogo directo con el Señor.
Y lo que estamos viendo en medio de este diálogo es una queja de Habacuc contra el Señor, porque aparentemente el Señor no está respondiendo de la manera que debería responder, porque viene el ejército enemigo a atacarlo, viene realmente gran destrucción al pueblo de Dios, y Habacuc está diciendo: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué estás tan pasivo? Señor, ¿por qué no haces algo para salvar a mi pueblo? Porque los malvados les va bien, porque en este caso los malvados eran los babilonios prosperan, los babilonios están en crecimiento, pero el pueblo de Dios no, el pueblo de Dios está de alguna manera oprimido. Este libro tiene una semejanza con el Salmo 73, quizás ahorita tengamos la oportunidad de leerlo un poco. El Salmo 73 es el salmista también hablando al Señor, preguntándole: Señor, ¿y por qué los malvados prosperan? ¿Por qué les va bien? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Pero al final del Salmo, por ahí a partir como del versículo 14 hasta el final, el Señor da prácticamente la respuesta acerca de por qué los malvados están prosperando. Y creo que al final de lo que lo estudiemos, vamos a leerlo un poquito. Entonces, Habacuc se está quejando contra el Señor. Realmente hay una primera queja contra el Señor. El pecado de Judá es grande, pero Habacuc hace esta comparación y dice: pero el pecado de los babilonios es mucho más grande. Nosotros somos inocentes comparado con el pecado de Babilonia. El pecado de Babilonia es muy perverso, y Habacuc siempre está mirando a Babilonia a Judá como si fuera justa, como si fuera una ciudad justa, pero no lo es. El Señor le va a dejar claro que no lo es, y el Señor le da una respuesta bastante fuerte utilizando la vara de castigo, y todos sabemos que esa vara de castigo es Babilonia cuando viene con su juicio como instrumento del Señor para destruir al reino de Judá por todo su pecado. Pero bueno, el Señor es misericordioso también, y al final también les recuerda que el imperio babilónico también recibirá castigo por lo malo que ha hecho. Entonces, es una manera en que también el Señor le muestra a su pueblo, porque es su pueblo, la voluntad de Dios, que es buena, y que Dios termina siendo un Dios justo. Al final vemos ya un entendimiento quizás de Habacuc sobre estas cosas, y vemos cómo alaba al Señor en medio de la dificultad que se avecinaba. Entonces tenemos por aquí, hermanos, el bosquejo. Tenemos el primer diálogo de Habacuc, capítulo 1. El segundo diálogo de Habacuc, desde el versículo 2 hasta el capítulo 2, y la respuesta de Habacuc, que prácticamente es el momento de alabanza al Señor, en el capítulo 3. Entonces, bueno, hermanos, como les decía, el libro es bastante, pero bastante corto. Entonces ya no vamos a entrar al diálogo. Usted puede mirarlo allí en su casa ahora que tenga que hacer la lectura. Vamos a mirar el capítulo 2: más el justo por la fe vivirá. Vamos acá. Perdón que no mire bien el número. 2.4. Capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer desde el 2. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta, sí, estamos. Escribe mi respuesta con claridad en tabla, para que un corredor pueda llevar a otros mis mensajes sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba, y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Entonces, ¿qué vemos aquí de importante? El Señor les está hablando acerca de ese tiempo futuro, ese tiempo en que se cumplirá mucho de lo que el Señor ya había dicho y había estipulado iba a suceder sí o sí. Pero en medio de ese momento, de todo lo que
el Señor le había dicho a Habacuc que vendría, el Señor le da esta respuesta a Habacuc y dice, mira, por la fe, mira, el justo vivirá por la fidelidad a Dios. Quizás no está enfocado aquí como lo tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, en Romanos, más el justo por la fe vivirá, pero sí estamos viendo aquí que por la fidelidad de Dios ellos vivirán. Y cuando estamos hablando de vivirán, estamos hablando de su vida físicamente hablando, de que el Señor los guardaría y los salvaría a todos aquellos que confiaban en el Señor y que no estaban haciendo todas esas cosas malas que el pueblo estaba haciendo antes de que el juicio llegaría, porque acuérdense de que ya veníamos de un tiempo de gran bendición, que era el tiempo de Josías, pero apenas Josías muere, de allí en adelante, todos los que vienen del linaje de David terminan siendo perversos, porque Josías muere y 3 meses después los reyes de allí en adelante terminan siendo todos malos delante del Señor. Entonces vemos aquí una respuesta del Señor de traeré juicio sobre todos y Habacuc con gran tristeza y hace este reclamo delante del Señor, pero al final va a terminar entendiendo. Mira lo que dice capítulo 3, versículo 17 y 18, que ya está en la respuesta de Habacuc. Al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Ya, este es el nivel de terror que Habacuc tenía, porque ya nosotros vemos en Jeremías, que recuerden que es uno de los libros contemporáneos, Jeremías narra en el libro de Lamentaciones, vemos cómo el Señor narra específicamente todas esas cosas que sucedieron, que habrían de suceder, en una cosa realmente espantosa, el juicio de Dios sobre el pueblo, y es por esto que Habacuc narra este gran lamento aquí, pero lo maravilloso de medio de este lamento es lo que viene a continuación, y es que el versículo 17 dice lo siguiente: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y aquí vemos este momento no de aceptación y resignación, sino de alabanza al Señor por reconocer que Dios está actuando en medio de todo este tiempo y que aún a pesar de que se vengan los momentos de tribulaciones y de dificultad, la respuesta de Habacuc debería ser la respuesta del pueblo, y es: me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es soberano, o sea, quien permitió todas estas cosas. Él es mi fuerza. Y vamos volviendo por acá, temas claves. Tenemos aquí los caminos de Dios. Vemos que de alguna manera Habacuc está teniendo este reclamo delante del Señor, pero Dios le está mostrando la manera como Él va a actuar en medio de este tiempo. Capítulo 2, los justos, como de alguna manera Habacuc también pensaba que los judíos eran los justos y que los babilonios eran los culpables, pero el Señor le muestra algo totalmente diferente. Y sin embargo, en el arrepentimiento que debería haber a causa de lo que este libro muestra y del llamado al arrepentimiento a través de los demás libros de los profetas, también vemos que aún a pesar de todas las injusticias que se puedan estar viviendo, aún el Señor a los justos los pondrá en el lugar donde deben estar. Los que crean en el Señor, los que tengan fidelidad en el Señor, podrán salvarse y podrán vivir. Y terminamos allí con Habacuc y comenzamos inmediatamente con Abdías, que lo tenemos ubicado prácticamente ya como el último de los menores preexilio. Déjame, volvemos acá. Lo tenemos aquí, Abdías. De Abdías tampoco conocemos mucho.
siervo de Jehová significa su nombre, pero no tenemos más conocimiento de este personaje. Hay una dificultad en la ubicación en el tiempo de este personaje, porque como tenemos tan poca información de lo que estaba, el rey que estaba, el año en el que estaba, los acontecimientos tienen parecido en algunas otras épocas también, entonces no es tan fácil ubicarlo. Algunos lo ubican alrededor de los 845 antes de Cristo, y si creyéramos en esta posición, lo ubicaríamos prácticamente como en el primer libro de los profetas menores, pero no lo vamos a estar viendo de esa manera. Nosotros vamos a estar ubicándolo cerquita del 586 antes de Cristo, o sea, un poquito antes. Recuerdan que el pueblo de Judá cayó en el 586, entonces estamos ubicándolo como allí cerquita antes del momento de la caída. Entonces, hay algo importante, independientemente si haces investigaciones y crees que fue en el 845 o llegas a la conclusión de que es en el 586, ninguna de las dos posiciones varía lo que es el contenido del libro. Su valor va a permanecer intacto en cuanto a lo que allí se está diciendo dentro del libro. Entonces veamos un poquitico más. ¿Qué vemos aquí? Los edomitas eran los descendientes de Esaú, que también eran primos de los israelitas, eran cercanos al pueblo de Dios, porque recuerden a este personaje allá en Génesis, que fue un personaje principal, y cómo el Señor de alguna manera también bendijo a Esaú. Eran los familiares cercanos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, en medio del libro lo que vamos a estar viendo es que en algún momento, ya sea en el 845, en el 586, los judíos intentaron escapar de la opresión del enemigo, como lo estamos ubicando en el 586. Entonces vamos a ubicar lo que los judíos estaban intentando escapar del momento en que Babilonia vino e intentó conquistarlo, y lo conquistó, claro está, pero en el momento de la conquista muchos terminaron huyendo. Y si nosotros nos ubicamos geográficamente, no le busqué un mapa, pero si nosotros nos ubicamos geográficamente, Jerusalén se encuentra aquí en este momento, y sabemos que los babilonios vienen del norte, porque ya lo hemos visto en muchas otras clases. El imperio babilónico viene de arriba, pero el pueblo de los edomitas se encontraba aquí abajo, y cuando los babilonios intentaron conquistar a Jerusalén, entonces muchos de los hermanos, muchos de los judíos intentaron escapar y salieron hacia el sur, donde se encuentra Edom, pero en ese momento los edomitas fueron crueles y los atraparon y los entregaron a manos de los babilonios, quienes terminaban matándolos y terminaban atrapándolo. Entonces los edomitas fueron aquellos que no permitieron que ninguno de los israelitas escaparan, y aunque sabemos que fue parte del juicio del Señor atrapar a los israelitas y que fueran exiliados y conquistados, esto no justificaba que los edomitas también terminaran haciendo la misma situación. Entonces, así como vimos que el Señor habló prácticamente en contra de los ninivitas y trajo juicio contra ellos, como lo vimos ahorita, asimismo también va a traer el Señor aquí hablando del juicio contra los edomitas, prácticamente por también haber hecho lo malo delante de ellos. El propósito del libro es anunciar el juicio contra Edom. Ya sabemos que es la parte principal, aunque sabemos que es que Dios estaba actuando a través de ellos, pero Dios también le va a cobrar a ellos lo malo que ellos hicieron. Abdías denuncia el pecado de Adón, haciendo énfasis en el orgullo y la traición al no ayudar a sus hermanos, los judíos. Entonces vemos cómo allí se viene el gran juicio del Señor sobre ellos. ¿Qué más podemos ver acá? Vemos la repetición de esta frase de no debiste, que la vamos a ver muchísimas veces como parte del juicio del Señor, cuando esté diciendo no debiste hacer esto, no debiste hacer lo otro, y es una manera de recordarle quizás en el sentido de lo que está transmitiendo el Señor a los edomitas, que no debieron haber atacado al Señor, no debieron atacado al pueblo del Señor, porque el Señor se había encargado de ellos. Y al final hablaremos del juicio de las demás naciones. Tenemos capítulo 1 al 9.
tenemos juicio sobre Edom, tenemos los versículos 10 al 14, razones por las cuales se dieron ese juicio, y vemos del 15 al 21 las naciones y juicio sobre las naciones y la restauración de Israel. Aunque está enfocado más sobre los edomitas, estamos hablando aquí que también hay un juicio sobre las demás naciones. Este es el libro más pequeño, hermanos. Es un libro que vamos a estar estudiando prácticamente un solo capítulo, y es un libro muy pequeñito, pero es un libro de gran edificación para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Versículo 2, prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. 1, 2, vamos allá. Anuncio del juicio a Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Entonces vamos a ver cómo el Señor comienza a mostrar el juicio que viene sobre ellos, y así como vino el juicio sobre los israelitas, porque el imperio babilónico llegó, también el Señor está diciendo: ahora también voy a utilizarlos como instrumentos instrumentos míos también para atacarlos a ustedes y para destruirlos. Entonces vemos por aquí también la mano del Señor atacando a este pueblo. Versículos 12 y 14, los no debistes, que son muy famosos también en la palabra del Señor. Es unos versículos muy famosos por lo malo que hizo el pueblo. Entonces dice el Señor a los edomitas, dice: no debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en sus terribles tiempos de angustia. Estos son los 8 no debiste famosos que encontramos en este libro de Abdías. No debiste haber hecho lo malo, aunque sé que fuiste instrumento mío para actuar. Es como lo vimos también en los profetas mayores cuando estábamos hablando de Babilonia, ¿verdad? Babilonia fue instrumento de parte del Señor. Los asirios fueron instrumento de parte del Señor. El imperio medo-persa fue instrumento de parte del Señor, pero al final el Señor también cobró todo lo malo que ellos terminaron haciendo. Dice el versículo 15: se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Entonces ya aquí hay una referencia general acerca del juicio que se avecina, no solamente contra los edomitas, sino contra todas las naciones que además también vendría. Y versículo 21, y el Señor mismo será el rey. Vamos acá. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta el norte de Sarepta. Los cautivos de Jerusalén desterrados en el norte volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será el rey. Entonces vemos aquí, hermanos, referencias futuras acerca del regreso de los judíos a su tierra, pero por otro lado también estamos hablando del momento de gobierno del Señor. Los temas claves del libro: tenemos el pecado de los edomitas, su orgullo. Si tú te das cuenta, en medio de lo que el Señor está describiendo, o mejor dicho, en medio de lo que Abdías está describiendo en medio del libro, nos damos cuenta que habla del orgullo, de sus fortificaciones, de las entradas de la ciudad, del orgullo de sus casas forjadas en medio de las montañas. Esto era de manera literal. Las casas de los edomitas eran casas que eran prácticamente cuevas, eran casas talladas en medio de las rocas, y por eso ellos se sentían tan fuertes, porque no eran casas comunes y corrientes. En unas montañas grandísimas ellos hacían los huecos
y allí cavaban sus casas. Y por el otro lado, la entrada de Petra, que era la ciudad principal, era una entrada que estaba rodeada de dos montañas bastante grandes y la entrada principal apenas tenía 1 metro de distancia. Por eso ellos se jactaban tanto de ser una fortaleza, porque un ejército enemigo no podría entrar de manera fuerte, porque ellos no tenían murallas como tal construidas, sino que las montañas eran unas murallas, las rocas grandísimas eran unas murallas, y si un ejército intentaba entrar, tenía que entrar por esa puerta que tenía prácticamente 1 metro casi que de ancho, y un ejército enemigo no podía entrar fácilmente por allí porque los edomitas podían atacar fácilmente y conquistar. Punto número 2, el día de Jehová, que lo hemos hablado una y otra vez en estos profetas menores. Y capítulo 3, al final, la restauración de Israel, que es promesa para el pueblo en medio de ese tiempo. Las dificultades claves, hermanos, de las cuales ya hablamos, está la ubicación del libro, pero nosotros vamos a estar ubicándolo en el 586, que es la manera como que estamos estudiando nosotros este libro. Y bueno, hermanos, terminamos con Habacuc y terminamos con Abdías por el día de hoy.